Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en directo. Vamos a retomar poco a poco estos podcasts que, bueno, nos divierten mucho porque tenemos la oportunidad de hablar con ustedes largo y tendido de diversos temas, ¿no? A partir de esta edición de Sports en directo, vamos a tratar de invitar a varios entendedores del deporte, analistas o incluso nuestros cronistas ahí en Sports Venezuela para debatir diversos temas, ¿no? El tema de hoy que quiero conversar con ustedes es la Serie Mundial, por supuesto. Se acaban de definir este domingo, este fin de semana, los dos equipos que estarán disputando la Serie Mundial esta temporada. Rays de Tampa ganaron el sábado el séptimo juego de su serie de campeonato ante los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Bravos de Atlanta el domingo en la noche también para ganarse su cupo para la Serie Mundial y por supuesto ese tiene que ser el tema principal, pero quiero irme a los equipos perdedores, ¿no? Ya le vamos a dedicar mañana martes, estamos grabando esto un lunes, mañana martes le vamos a dedicar mucho más tiempo a los equipos que ganaron y que clasificaron a la Serie Mundial y vamos a hacer un poquito de análisis previo a lo que va a ser esa serie. Entonces, para hablar de los Astros de Houston y de los Bravos de Atlanta, ¿y por qué nos enfocamos en estos dos equipos? Por supuesto, bueno, porque no solo llegaron hasta acá con muchas bajas, con bastantes eh, peloteros que le hicieron falta al final, dígase Justin Verlander, llámese Cole Hamels en los Bravos de Atlanta, diferentes figuras que pudieron haber cambiado la historia de esta serie. Pero es que además nos quedamos a las puertas de una serie mundial que hubiese sido un poquito más atractiva incluso para los venezolanos, ¿no? Teniendo a José Altuve, teniendo también a Ronald Acuña como principales argumentos ofensivos tanto de los Bravos de Atlanta como de los Astros de Houston y por ahí nos queda ese amargo sabor, aunque creo que vamos a disfrutar de una serie mundial muy interesante entre los Rays de Tampa y los Dodgers de Los Ángeles. Al final, al fin y al cabo, fueron los dos mejores equipos de la temporada regular y eso también tiene su peso, por supuesto, a la hora de evaluar qué tan buena puede ser una serie. Qué mejor que tener a las dos mejores instituciones de la temporada. Ya hemos tenido estos últimos años series mundiales muy interesantes. Cuando jugaron los Dodgers contra los Astros, no tenían los dos mejores récords, pero estaban bastante cerca. Lo mismo sucedió cuando jugó Boston contra Los Ángeles y algo similar no se daba desde 2013, que dos equipos, los dos mejores equipos, llegaran a la Serie Mundial con los dos mejores equipos en cuanto a récord, llegaran a la Serie Mundial cuando jugaron en aquel entonces los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. ¿Qué queremos conversar con respecto a Ronald Acuña y José Altuve? Dos series muy distintas para ambos, ¿no? Obviamente Ronald Acuña no tuvo la serie que quiso, que hubiese querido tener para los Bravos de Atlanta, desde aquel tuit, desafortunado tuit de Ronald Acuña en la serie ante los Marlins de Miami, que barrieron en la serie de división. Lo de Ronald Acuña no fue lo mejor, ¿no? Después de ese tuit, no sé si le habrá afectado o no, no creo, pero son curiosidades que nos da el mundo del deporte, ¿no? Y muchas veces cuando se va a las redes sociales se tergiversa un poco la situación, pero lo de Ronald Acuña en general en la serie de campeonato no fue su mejor presentación. Entonces, ahí es donde creo que está la clave de todo esto, ¿no? De hecho, en cuanto a promedio en la postemporada, Acuña terminó apenas con 217, muy por debajo, obviamente, de lo que estamos acostumbrados a seguir del venezolano. Apenas conectó un cuadrangular, aquel que conectó en el primer duelo contra los Marlins de Miami, abriendo esa serie ante Sandy Alcántara. Después simplemente se vino abajo en ese departamento, no impulsó muchas carreras tampoco, apenas tres en esos 7 juegos, bueno, no, en toda la postemporada, mejor dicho. Conectó 4 dobles, fue uno de sus mejores registros en ese sentido, al igual que robó 3 almohadillas y eso también obviamente ayudó bastante al equipo más allá de que no tuvo el mejor promedio, 217, como ya les comentábamos, su promedio de envasado fue de 333, no fue el mejor del equipo, estuvo solamente por detrás de Travis d'Arnaud y Freddie Freeman, cada uno de ellos tuvo una serie espectacular, d'Arnaud ante los Marlins de Miami y Freeman contra los Dodgers de Los Ángeles. De haber clasificado a Atlanta, Freeman iba a ser el MVP de esa serie, porque la verdad que estuvo a punto de montarse el equipo al hombro, él y Marcelo Zuna, que también tuvo una muy buena serie de campeonato de la Liga Nacional. Entonces, Ronald Acuña quedó un poquito a deber, ¿no? En ese
enfrentamiento o en general en la postemporada, sobre todo en la serie de campeonato, pero en general en la postemporada creo que Ronald Acuña queda a deber un poco. No, si nos remitimos nada más a la serie de campeonato, mejoró un poco el promedio 310, pero no, de envasado, perdón, 310 fue el promedio de envasado, no el de averaje de bateo como tal. El averaje de bateo de Acuña en la serie de campeonato fue 167. Si nos enfocamos nada más en la serie de campeonato, pues los números bajan aún más para Ronald Acuña en ese registro, ¿no? Además lideró con 6 anotadas al equipo y ahí es donde estuvo su mayor aporte, pero de resto no, de haberse envasado un poquito más, sobre todo con la serie que tuvo Freeman, quizás hubiese podido el equipo de Atlanta haber cambiado un poco la situación, aunque en realidad no perdieron ese último juego ni la serie porque Acuña no haya producido un poco más, ¿no? Creo que la labor de Acuña, que incluyó un par de dobles también en esta serie de campeonato, también jugando una muy buena defensa, anotó las 6 carreras que les comentaba, tuvo además la oportunidad de ser el primer bate del equipo y tratar de esa manera mover un poco más la ofensiva de los Bravos, apenas pudo envasarse con un promedio de 310 y por ahí quizás se fue un poquito, se fue diluyendo un poco la actuación de Ronald Acuña en esta postemporada. Lamentablemente para él, el OPS de Acuña, la mezcla entre promedio de envasado más el slugging, apenas 560, lo que comentábamos, le costó envasarse y le costó batear para poder también en esta serie de campeonato, y ahí es donde va a quedar a deber de cara al futuro. Se robó una base en ese séptimo encuentro, anotó la primera carrera del juego y realmente fue uno de los líderes del clubhouse, se veía animando a sus compañeros, pero falló un poco en la parte ofensiva y nosotros nos quedamos, por supuesto, con las ganas de ver a Ronald Acuña dar ese salto en postemporada que lo va a meter entre las superestrellas del béisbol. Ya está en cuanto a talento nato, pero creo que todavía le falta dar ese último paso para poder meterse en la misma conversación de otras estrellas que además han podido hacerlo en la postemporada, ¿no? Y ahí queda esa duda y ojalá, bueno, esto como lo decía el manager de los Bravos, Brian Snitker, es un paso adelante en este proceso de formación, no solo de Acuña, sino de este núcleo joven de los Bravos de Atlanta. Llámese Ozzie Alvis, Austin Riley, los lanzadores que tuvieron que utilizar durante esta postemporada, el propio Max Fried que se fajó, Ian Anderson que vio el juego de anoche, todos los lanzadores que tuvieron que venir a rescatar al equipo en esta situación y que estuvieron a outs de llegar a la Serie Mundial por primera vez desde 1999, así que crédito para, para los Bravos de Atlanta, que a pesar de haber tenido todas esas bajas, pudieron llegar hasta este punto, ¿no? Y hablando de figuras que sí han podido responder en la postemporada y que han llevado a sus equipos y a su propia carrera a otro nivel, tenemos que conversar sobre José Altuve, que es el otro venezolano protagonista en esta serie de campeonato, pero esta vez de la Liga Americana, porque Altuve tuvo una postemporada realmente espectacular, la mejor postemporada en su carrera, que no es poca cosa, ¿no? 375 de promedio al bate, 375. Se envasó en la mitad de las oportunidades que tuvo de ir al plato, 500 de promedio de envasado. Slugging 729, también muy, muy, muy atractivo ese slugging para José Altuve, por supuesto, 5 jonrones, además llegó a implantar récord en su momento de los Astros, después fue superado por George Springer en esta misma serie de campeonato, pero está ahí entre los líderes en la historia de los Astros de Houston y también en la historia de la postemporada del béisbol en general. Además, trajo 11 carreras al plato en 3 encuentros, quizás el único manchón, el único lunar, que no es poca cosa porque la serie se pudo haber escapado por ahí, fue los 3 errores que tuvo no en fildeo, en disparos, porque los errores fueron en los disparos a la inicial, que le terminaron abriendo la puerta a los Rays de Tampa en medio o en el comienzo, mejor dicho, de la serie. Cuando la serie estaba empezando, esas 3 victorias con las que Tampa comenzó la serie, en 2 de ellas Altuve tuvo mucho que ver con esos errores, lamentablemente para el venezolano y para los fanáticos de los Astros de Houston. Por ahí se mancha un poco la actuación de José Altuve, pero en cuanto a la ofensiva, hay que destacar que Altuve tuvo la mejor postemporada de su carrera y ya sabemos lo bien que le ha ido a Altuve en la postemporada y a los Astros en general, ¿no? Por supuesto, todos estos muchachos, este núcleo
de Alex Bregman, Carlos Correa, George Springer. Realmente han puesto, sobre todo Springer, ha puesto números impresionantes en postemporada. Y Altuve es parte de ese núcleo ganador de los Astros de Houston, que este año dio otro mensaje además. Y aquí es donde viene la segunda parte de la labor de José Altuve. José Altuve, no solo como líder dentro del terreno, sino también fuera de él. Le tocó hablar en su momento, pedir perdón, unas disculpas medio o a medias, para no decir incompleta, porque no fue realmente el discurso que todos esperábamos ahí en West Palm Beach antes de comenzar el sprint training de este año, el primer sprint training que se disputó. Y sin embargo, después respondieron sobre el terreno de juego, qué es lo que hay que hacer, ¿no? A la hora de la verdad, quizás les favoreció un poco el no haber tenido que lidiar con el público, pero a la hora de la verdad, en el terreno de juego, demostraron de qué son capaces, qué pueden hacer cuando se les da la oportunidad, sin ninguna trampa, simplemente jugando a la pelota, el talento que tienen estos Astros de Houston. Y Altuve, por supuesto, creo que limpia un poco esa imagen que se había dañado bastante, ¿no? Con ese escándalo del robo de señas en 2017, que explotó a comienzos de este 2000, de esta temporada. Se terminó de dar el castigo a los Astros de Houston y que había generado mucho debate, ¿no? Y había mucha controversia. Esa serie contra los Atléticos de Oakland fue clave para superar ese fantasma, ¿no? El poder superar a un equipo que había sido superior que los Astros en temporada regular. Hay que recordar que los Astros tenían récord negativo al terminar la campaña regular y terminaron clasificando gracias al nuevo formato. Y tomaron un segundo aire y limpiaron esa imagen en una temporada que pudo haber sido bastante peor, con la salida de Justin Verlander, no tener a Jordan Álvarez, por ejemplo, no contar exactamente con el mismo núcleo, la misma rotación. Gerrit Cole se había ido ya antes en la agencia libre. Así que mucho mérito para lo que hicieron los Astros de Houston y José Altuve a la cabeza de ese equipo, aunque Carlos Correa también fue de los líderes en cuanto a la producción ofensiva. Muy importante lo de José Altuve, y la verdad que limpia bastante esa imagen, ¿no? Porque todos sabemos, los que hemos seguido Altuve desde que estaba en las ligas menores de los Astros de Houston con el Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sabemos que Altuve puede batear en cualquier nivel del béisbol y que no necesita de ninguna ayuda para eh, poder producir como él sabe hacerlo. Pero para aquellos que tenían sembrada esa duda, la gran postemporada de José Altuve debería borrar y, borrar esos pensamientos y quitarse un poco de encima esa narrativa, ¿no? Esa campaña en sí que tenían los Astros y que van a seguir teniendo los Astros. Este equipo va a ser el equipo más odiado del béisbol por un tiempo hasta que, bueno, algo más suceda probablemente, pero, pero bueno, por lo menos Altuve en lo personal, en lo individual, y algunos de los peloteros de los Astros también que les fue bastante bien en estas postemporadas, pueden decir que se limpió bastante esa imagen, y eso obviamente va a ayudar en el futuro para ya la temporada que viene, Dusty Baker y sus muchachos pueden afrontarla de una manera distinta, ¿no? Quizás incluso después de haber superado a los Atléticos de Oakland, la barrida, si se hubiese dado en su momento contra los Rays, que los Rays también estuvieron cerca de hacerlo, los juegos 4, 5 y 6 fueron muy parejos y fueron para el otro lado. Los primeros 3 habían sido muy parejos y fueron para los Rays. El evitar la barrida, el ganar no solo 2 juegos, sino ganar 3, meterse en la historia, el segundo equipo en la historia que logra llegar hasta este punto, creo que logra limpiar un poco esa imagen de José Altuve, y ojalá de aquí al futuro podamos ver ya el béisbol sin tener que pensar en ese lado negativo, ¿no? Y bueno, lamentablemente para nosotros fanáticos del béisbol y sobre todo los que seguimos al béisbol venezolano o a los venezolanos en la Gran Carpa, no se dio la Serie Mundial que todos queríamos o que pensábamos que iba a ser más atractiva para Venezuela. El duelo entre Ronald Acuña y José Altuve como figuras principales de cada uno de los equipos, estuvimos cerca y lamentablemente no se nos dio, pero bueno, ¿por qué no pensar en una posibilidad de que pronto se pueda dar ese duelo que todos esperamos? Por ahora, a disfrutar de los dos lanzadores que están en los planes de los Rays y los Dodgers. José Alvarado por los Rays, relevista zurdo de mucho poder, lo mismo con Bruce Graterol, perdón, lanzador derecho, con mucho poder también, mucho movimiento en sus picheos. Ambos van a estar formando parte del bullpen
de cada uno de sus equipos, Rays de Tampa y Dodgers de Los Ángeles respectivamente, y así tendremos que disfrutar la Serie Mundial los venezolanos, esperando que llegue el momento para estos dos, ¿no? Todavía no tenemos exactamente el roster para la Serie Mundial, podría haber alguna otra incorporación, pero por los momentos esos van a ser los dos representantes venezolanos en la Serie Mundial del 2020. Así que bueno, la Serie Mundial que no pudimos ver, Ronald Acuña contra José Altuve, pero creo que merecían su espacio aparte para hablar de lo que fue esta temporada de ambos, la de Acuña también marcada por lesiones y la irregularidad, no poder llegar exactamente al nivel que puede demostrar. Le ha costado en los últimos años tener un buen arranque y en esta temporada corta, por supuesto, se notó un poco más. Que 2021 sea una mejor temporada para ambos y que podamos ver la versión de jugador más valioso que puede llegar a ser Ronald Acuña y que ya fue en su momento José Altuve en 2017 y ojalá los dos puedan volver a estar en ese punto y volver a representar a los venezolanos en la gran carpa de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les habló Alejandro Villegas y nos reencontramos pronto en otra edición de Sports en directo acá en Sports Venezuela. Hasta la próxima.